Okay, my brothers and sisters, buenos días. Dios les bendiga. Es tiempo de charlar un poco en español. Y yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este gran día. Yo estoy mirando a través de mi ventana y el sol está brillándose y todas las cosas son verdes. Esto es un día especial. Y aunque tal vez hay problemas en sus vidas, Cristo ha vencido sobre todo de esos. Y si nosotros mantenemos firme en esta confianza, el Señor va a rescatarnos de todos los problemas de la vida. Amén. Y entonces, mis hermanos, yo quiero animarles esta mañana con una palabra, parte 5, la última parte de esta serie en Preparándose para lo que viene. Y lo que viene es la segunda venida de Cristo. Amén. Y Cristo viene para rescatar a sus hijos de toda maldad, para llevarnos a su reino, a un nuevo lugar que es perfecto en su presencia. Y yo no puedo esperar para este día. Pero hermanos, también yo tengo que decirles que el Señor no va a permitir entrar su reino a los que no tienen su corazón. Y esto es bien revelado en las parábolas y las enseñanzas de Jesús en Mateo 24 y 25. El Señor va a hacer una división entre los dos grupos. Y como Él lo discierne es muy interesante. Mira conmigo San Mateo 25, verso 31. ¿Listo? Yo voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciben su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos abrimiento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Y ellos también le contestarán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, como forastero o necesitado de ropa o enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? Y él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay mucho para lo que necesitamos preparar si queremos evitar el castigo de los impíos, ¿no? Impíos. Wow. Muy interesante a mí es que
ni las ovejas ni las cabras entendieron cuando ellos estaban ayudando o ignorando el Señor, el Rey. Ellos estaban ignorante de cuando ellos estaban ayudando o ganando su herencia. Ellos estaban haciendo cosas que ellos no entendían, tenían tan fuerte impacto sobre su destino eterno. Déjanos orar para un ratito. Padre, abre nuestros ojos que nosotros podemos ver el impacto de lo que nosotros hacemos, Señor, en obediencia o en falta de obediencia a ti, Señor. Señor, quisiéramos, Señor, um, ser exactamente como tú nos has creado hacer, Señor. Queremos ser, Señor, ovejas. No queremos ser cabras, Señor. Queremos tener corazones dispuestos a ayudar aún los pequeños, Señor, los más pequeños. Y, Señor, no queremos tener corazones duros ni fríos, Señor. Queremos tener corazones que querían bendecir los que tienen necesidad, Señor. Porque esto es su corazón, Señor. Queremos tener su corazón en nuestro corazón. Gracias, Padre, por revelar estas noticias a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por su gracia, Señor, y que no hay ninguna condenación para los que están en ti, Señor. Amén. Padre, buenos días, Pastor Roberto. Padre, para nosotros, wow, no. Esta enseñanza es fuerte, ¿no? Porque no, esto no dice nada sobre cuántos tiempos, cuántas veces ha asistido en los cultos de adoración. Esto no dice nada sobre cuántas oraciones que tú has orado o qué bueno fue su prédica como pastor. Todo eso está enfocado en su corazón y lo que tú haces con los sentimientos de su corazón. Si tu corazón es cariñoso y tú no tienes ninguna dudas ni temor y estás dispuesto a bendecir a los que no tienen nada, el Señor va a ayudarle. El Señor va a invitarle a participar en el reino de su Padre. Amén. ¿Qué dice aquí? Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Wow. Somos invitados, bendecidos, con herencia por venir. Una herencia de un reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. ¡Qué bendición, mis amados! Solo porque nosotros dejábamos el amor de Dios se ha manifestado a través de nosotros. Y lo que pasa en mi experiencia personalmente y en lo que yo veo en las otras personas es que nosotros muchas veces sentimos que debemos hacer algo para ayudar a otra persona, pero no lo hacemos porque comenzamos de pensar, well, ¿cómo yo puedo comer? Si yo le doy a esta persona todo, estos alimentos, ¿cómo yo puedo comer después? Tal vez yo no voy a tener suficiente. O tal vez yo voy a tener algunas dudas sobre el Señor y si esto es verdaderamente lo que Él quiere y si Él en verdad existe y Él va a recompensarme aunque yo no hago eso. Esto es, hay muchos engaños y uno de los engaños más fuertes es que nuestra conducta no es tan importante. Cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor, que todo está garantizado. Pero esto no es lo que yo estoy leyendo aquí. Y estas son las palabras de Jesús. Y Jesús está dándonos advertencia que lo que tú haces es bien importante.
Aunque no somos salvados por nuestros hechos y ni nuestras obras, somos salvados por, por su gracia, amén. Pero la gracia de Dios nos impulsa a hacer algo. Si yo tengo en verdad el Espíritu de Dios dentro de mi corazón, ¿cómo yo no puedo ayudar a otra persona que tiene necesidad? Mira conmigo a 1 Juan capítulo 3 versículo 17. 1 Juan capítulo 3 verso 16. Dice, sí. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Buena pregunta. Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Eso es lo que yo significo. Uh, Muchos de nosotros tenemos el amor de Dios dentro de nuestros corazones, pero hay un hay un quebranto entre el amor que está aquí en el corazón y nuestros hechos. El Señor está diciendo, como el hombre está en su corazón, esto es Él es en verdad, amén. Y si tú tienes amor en corazón, si esto es el amor verdadero de Dios, entonces tú vas a actuar, tú vas a hacer conforme al amor que está aquí. El amor no es solo algo de las emociones, mis amados. El amor es algo fuerte que nos impulsa a hacer, nos impulsa a ir, nos impulsa, no llegamos a ser ciegos a las necesidades de los otros por causa de temores o dudas o falta de interés. El amor tiene interés. El amor para siempre está buscando a alguien para bendecir. Y esto es muy fuerte, hermanos, porque la cosa más difícil hacer en todo el mundo, yo creo, es entregar su vida para otra persona. Y esto es lo que nuestro Salvador hizo para nosotros. Entonces yo quiero orar en este momento que el Señor nos da su gracia, que nosotros cada día podemos vivir, como dice en Romanos 12. Sí, yo quiero leer eso. En Romanos 12, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos clamando a ti, Señor, que nosotros podíamos tener la gracia entregar y ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Señor, santo y agradable a ti, Señor. Entendemos, Señor, que no tenemos el amor, no tenemos la fortaleza a hacer estas cosas sin su ayuda, sin su gracia, Señor. Pero, Señor, nosotros sabemos, Señor, que con su ayuda todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, que yo puedo amar a mi prójimo, yo puedo amar a los que tienen necesidad, aunque, Señor, yo soy débil, aunque, Señor, yo tengo dudas, aunque, Señor, yo tengo temor que no sería suficiente para mi familia. Pero, Señor, yo creo que tú vas a recompensarme para lo que yo ofrezco para bendecir a otra persona. Señor, nosotros queremos ser exactamente como tú, Señor. Tú has entregado tu vida por la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a hacer la misma cosa, Señor, cada día. Ayúdanos a tomar nuestra cruz y seguirle, negando a nosotros mismos. Gracias, Señor, que su gracia basta para nosotros. Y gracias, Señor, para mis amigos que están mirándome ahora mismo, Señor, que tú estás
sanándoles, que tú estás poniendo pan por sus mesas, que tú estás rescatándoles, Señor, de estos problemas, de esta pandemia. Señor, bendíceles, Señor, bendice sus familias, bendice sus iglesias, Señor, y ayuda a cada uno, Señor, a alcanza la meta que tú tienes para ellos en Cristo Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos. Es tiempo que en lo que yo tengo que despedirles, pero ha sido un placer. Mañana vamos a orar y a mirar la palabra de Dios un poco más con otro tema que no se pierda a partir de 15 para las 8 en mi hora, tal vez 15 para las 7 en su hora. Dios te bendiga y hasta mañana.